En los anales de la historia, pocos nombres generan tanto debate como Almanzor y el Cid. ¿Fue Almanzor un guerrero de Dios o un oportunista que usó la fe para dominar? ¿Fue el Cid un traidor o el primer patriota español? Hoy, desvelaremos los secretos de dos vidas que cambiaron el destino de la península ibérica y quizás, el nuestro. Al-Mansur ibn Abi Amir, conocido como Almanzor, nació en 938 en las cercanías de Algeciras. Su nombre significa, el victorioso por Alá. No era noble ni descendiente del profeta, pero su inteligencia y ambición lo llevaron a convertirse en el hombre más poderoso del califato de Córdoba. En 978, tras intrigar contra rivales y manipular al califa menor de edad Isam II, se convirtió en visir y luego en Ajib, jefe del ejército. Su objetivo, demostrar que el califato podía dominar al norte cristiano sin necesidad de conquistarlo. Para ello, organizó más de 50 campañas, llamadas aceifas, entre 978 y 1002, destruyendo ciudades clave como Barcelona, León y Santiago de Compostela. Sus tácticas eran brutales: saqueo, esclavitud de prisioneros y humillación simbólica. En Santiago, llevó las campanas de la catedral a Córdoba como lámparas para la ampliación de la mezquita y obligó a prisioneros cristianos a construir su palacio, Medina al-Zaida, la ciudad resplandeciente. ¿Era un guerrero religioso o un oportunista que usó la fe como excusa? La historia debate. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, nació en 1043 en Vivar, cerca de Burgos. Hijo de una familia noble pero no real, ascendió por mérito en la corte de Sancho II de Castilla. Tras la muerte de Sancho, sirvió a su hermano Alfonso VI, pero fue exiliado en 1081 por desafiar su autoridad. Durante su exilio, el Cid construyó un ejército privado y se alió con musulmanes rivales de Alfonso. En 1094, conquistó Valencia, después de un año de asedio, gobernándola como vasallo cristiano en tierra musulmana. Su dominio en Valencia fue único. Cobraba impuestos a musulmanes y cristianos y respetaba la diversidad religiosa. Murió en 1099, y su esposa Jimena lo sucedió hasta que los almorávides recuperaron la ciudad. Su leyenda nació en vida. El poema de Mio Cid lo retrata como el modelo de caballero. Fiel a su palabra, honorable incluso en la adversidad. ¿Pero fue el Cid un héroe o un mercenario pragmático? Comparemos sus mundos. Almanzor operó en el califato de Córdoba en su esplendor. Un estado unificado que dominaba la península. Su poder dependía de mantener a los cristianos divididos y débiles. El Cid, en cambio, vivió en una España fragmentada. Tras la caída del califato en 1031, surgieron las taifas musulmanas, pequeños reinos que competían entre sí. Esto permitió al Cid negociar con unos contra otros, incluso vendiendo su espada a musulmanes por oro y territorio. Ambos usaron la guerra como herramienta, pero con fines opuestos. Almanzor buscaba debilitar al enemigo cristiano, el Cid, construir su propio reino. ¿Quién fue más efectivo? Almanzor logró victorias rápidas, pero su muerte en 1002 aceleró la caída del califato. El Cid, aunque murió sin un legado duradero, inspiró una identidad española que perdura. Almanzor, señor del sur, tejió un imperio desde la astucia y el orden, imponiendo su voluntad como un relámpago sobre los reinos del norte. El Cid, caballero del exilio, se forjó a sí mismo entre el hierro y la palabra, levantando un reino donde antes solo había frontera. El uno fue como el trueno, poderoso, pasajero, inolvidable. El otro, como la llama, persistente,
libre, imposible de apagar. Ambos tuvieron el valor de desafiar su destino. Ambos supieron imponerse sobre su tiempo. Pero donde Almanzor infundía temor, el Cid inspiraba lealtad. Donde uno sembraba ruinas, el otro levantaba su leyenda. Que los hombres de hoy no busquen solo la victoria, sino la virtud. Porque el poder muere con el cuerpo, y la conquista se desvanece como polvo en el viento. Pero la verdadera grandeza, la que nace del coraje, de la lealtad y del carácter, perdura en la memoria de los pueblos, como huella imborrable en la piedra del tiempo.